Conocí a Jordi Bonet gracias a Ángel Celada, en un cruce de caminos que, sin saberlo, marcó un capítulo inolvidable de mi vida. Lo llamamos para que grabara en nuestro disco y también nos acompañó en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Eso fue hace muchos años, pero todavía recuerdo con nitidez la primera vez que lo vi tocar, como si la guitarra fuese una extensión de su ser más íntimo. Yo no sabía nada de él, jamás había oído su nombre, ni conocía la vastedad de su trayectoria, pero su forma de tocar me dejó sin palabras. No era un músico que simplemente interpretara, era alguien que canalizaba. Cada nota que brotaba de sus cuerdas parecía arrancada directamente de su alma, como si fuera un diálogo consigo mismo. Nunca he visto a nadie entregarse con tanta intensidad a un instrumento. Parecía que al tocar, Jordi se encontraba a sí mismo, como si fuera el único lugar donde podía ser completamente auténtico. Después de los ensayos, cuando nosotros buscábamos desconectar con una cena o una conversación ligera, Jordi se retiraba en silencio, exhausto. Se refugiaba en la soledad de su habitación, no por desdén, sino por necesidad. Era un hombre tímido, introspectivo, alguien que vivía en una frecuencia distinta a la del resto. Hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras tenían el peso de quien lleva dentro un universo entero. Jamás alardeó de sus logros, aunque su currículo lo habría permitido con creces. Él prefería deslizar entre sonrisas discretas, anécdotas extraordinarias que destilaban la esencia de una vida dedicada al arte. Jordi era un enigma, un hombre interesante y profundo, y sin duda uno de los mejores guitarristas que ha dado este país. Cuando hace unos días me enteré de su partida, sentí una punzada de pérdida que no se puede poner en palabras, no solo por el virtuoso que se ha ido, sino por el ser humano que dejó una huella tan genuina y silenciosa. Hoy quiero dedicarle estas palabras, no solo para recordarlo, sino para agradecerle los momentos compartidos, la música que creamos juntos y las lecciones que nunca verbalizó, pero que transmitió con su manera de estar en el mundo. Descansa, Jordi. Que allá donde estés, sigas regalando tu música a quienes tengan el privilegio de escucharla. Estoy segura de que los ángeles ahora tienen una melodía nueva y que, como a mí, también los habrás dejado sin palabras.